Este es el capítulo 4 del avance de nuestra materia. Entonces, fíjense, en este caso consideramos estática, ¿ya? Entonces, siempre en este proceso que estamos haciendo en la parte de esta parte de la física, hemos hablado de la dinámica, ¿no? La dinámica estudia a las fuerzas que causan el movimiento de los cuerpos, hemos dicho, ¿no? Pero ahora dentro de la dinámica también hay un tema que se le considera como caso particular, y en este caso es la estática, ¿ya? Entonces, como tratamos con sistemas mecánicos o fenómenos físicos, entonces ahora vamos a hablar de sistemas mecánicos en equilibrio. Entonces, dentro de esta temática también todos recuerdan ustedes que están las tres leyes de Newton, ¿no es cierto? La primera, que justamente habla del equilibrio; la segunda, que habla de una aceleración para los cuerpos; y la tercera, de las fuerzas que tienen reacción y las fuerzas que tienen una reacción y contrarreacción, ¿no es cierto? Entonces dice aquí, fíjense, ¿qué trata la estática? A los sistemas mecánicos, pero cuando están en equilibrio. Es también, dice, un caso particular de la dinámica, como les mencionaba, ¿no? Ahora vamos a decir que un sistema mecánico se va a encontrar en equilibrio si no cambia su estado de movimiento en el tiempo, ¿no? Entonces, cuando a un sistema mecánico, si no cambia entonces en algún tiempo, entonces quiere decir que ese sistema se encuentra en equilibrio, ¿ya? Ahora, dentro de esta situación existen equilibrios de carácter traslacional y de carácter rotacional. Entonces aquí, por ejemplo, hacemos hincapié en esas dos cosas. Fíjense, un sistema mecánico tendrá un equilibrio traslacional, si éste no sufre cambio alguno en ninguna dirección. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, quiere decir que si, por ejemplo, tenemos fuerzas que actúan sobre un cuerpo, digamos, una partícula, digamos, si actúan una fuerza 1 y una fuerza 2, entonces se llama translacional si estas fuerzas no van a sufrir ningún cambio en su dirección. Además que este fenómeno físico tiene que estar en completo equilibrio, ¿no? Como aquí dice, no cambia su estado de movimiento, es decir, permanece. Por más que este fenómeno físico se estuviese trasladando con una velocidad constante, ¿no? Entonces se va a llamar translacional solamente cuando en este tipo de fenómenos físicos estas fuerzas que actúan sobre un cuerpo no van a cambiar de ningún modo su dirección, aunque estén en movimiento, ¿ya? Un otro tipo de sistema mecánico en equilibrio también es aquel que está en equilibrio rotacional. Ahora, su nombre mismo lo indica, ¿no? Cuando hablamos de rotacional es que no tendría que rotar, porque hay cuerpos que van a rotar, ¿no? Hay fenómenos físicos donde podemos rotar. Entonces dice, si un sistema mecánico estará en equilibrio rotacional cuando éste no presenta giros o rotaciones en ninguna dirección. Es decir, este cuerpo, por ejemplo, no tendría que tener un giro, digamos, en este sentido, ¿no es cierto? Si este presenta giros, entonces eso ya no estaría en un equilibrio, ¿no es cierto? En todo caso, entonces tendría rotaciones. A ver, imagínense que como ejemplo, digamos, bastante vago, digamos, pero tal vez también nos va a servir, fíjense. Imagínense que dos personas estén haciendo fuerza. A ver, temporalmente, digamos, aquí vamos a dibujar, por decir, el piso. Y aquí hay dos personas que están efectuando la siguiente operación. Fíjense, ahí están dos personas, ¿no? Y entonces están tirando de una cuerda, digamos, ¿no? Estos dos están tirando de una cuerda. Como ya hemos estudiado, hay una tensión, ¿no es cierto? Pero estas personas, al jalar esta cuerda, y tienen la misma fuerza que están aplicando, digamos, una igual que la otra, digamos, va a estar en un momento de equilibrio. Pero el piso es rígido, no se mueve, ¿no?
Entonces, a este tipo de equilibrio o momento estático que está viviendo este fenómeno físico, se le llama equilibrio, pero translacional, ¿no? Porque imagínense que estuvieran sobre un, qué sé yo, sobre un camión, por decir, ¿no? Perdón, sobre el tren, digamos. Y ellos están haciendo una fuerza, ellos se encuentran en un equilibrio, pero se está moviendo esta superficie que sería un tren, ¿no? Pero por más que el fenómeno físico tendría una velocidad constante, entonces el movimiento el fenómeno físico que está aquí sigue en equilibrio. Pero ¿qué pasaría ahora si estas personas siguen jalando, pero sucede que ahora le vamos a colocar como una especie de tabla o balanza y aquí le colocamos un apoyo, digamos, ¿no? Un apoyo, es como el sube-baja, ¿no es cierto? Entonces, estas personas pueden estar en equilibrio al jalar la puerta porque igualarían sus fuerzas, pero no estarían en un equilibrio rotacional porque este se va a mover hacia abajo, va a tener un giro, ¿no es cierto? O si este es más pesado, le va a ganar aquel, digamos, ¿no? Entonces, cuando nosotros estudiamos este tipo de características o sistemas mecánicos, tienen que haber en todo caso dos tipos de equilibrios, el translacional y el rotacional. Por eso dice aquí, cuando este no presenta giros o rotaciones, ¿no? Entonces debería de cumplir dos condiciones, ¿ya? Estos momentáneamente son conceptos básicos. También dentro de este proceso se habla de equilibrios estables e inestables. No lo he anotado, fíjense. ¿Cuándo se dice que un equilibrio cuándo se dice que un sistema mecánico tiene un equilibrio estable? Un equilibrio estable, por ejemplo, digamos, en este mismo caso, si se aplica aquí una fuerza, a este fenómeno físico, obviamente les va a hacer, por el momento les va a hacer cambiar su estado, momentáneamente les va a hacer tambalear, si vale la expresión. Pero como es un fenómeno físico en equilibrio, entonces, pasado un determinado tiempo, van a volver a su posición original, ¿no? Es como, digamos, si nosotros nos dibujáramos aquí, fíjense, una especie de un objeto acanalado y ustedes aquí colocan una bolita o una esfera, ¿no? Entonces sucede que si este cuerpo, estando en esa parte acanalada en equilibrio y además está en reposo, si nosotros le aplicamos a una fuerza, entonces obviamente que esta esferita, si nosotros le aplicamos una fuerza, entonces esta esferita va a empezar a moverse, ¿no es cierto? Pero pasado un tiempo va a llegar a su posición inicial y se va a quedar ahí. Entonces a ese tipo de equilibrio se le llama estable. En cambio, si digamos esta esfera no fuera, digamos, regular, por decir, ¿no? No fuera regular, y tuviéramos, digamos, un objeto, qué sé yo, digamos, un tanto más cuadrado, digamos, ¿no? Y si nosotros le aplicamos una fuerza, perdón, en el caso del estable era lo de la esferita. Ahora, hay otros sistemas que están en equilibrio, pero se llaman sistemas en equilibrio inestable. Los sistemas en equilibrio inestable dicen que si nosotros aplicamos a este cuerpo ahora, digamos, irregular, le aplicamos una fuerza, entonces este obviamente va a subir y por la fricción o que sea, por lo liso del piso va a volver a bajar, va a subir y va a bajar y se va a posicionar en otro tiempo. Pero no siempre puede estar en su estado original. Entonces a este tipo de procesos o de fenómenos se les llama sistemas de equilibrio inestables, ¿no? Viene por decir el viento y hace mover algo en un sistema que estaba en equilibrio y regresa a su parte normal, entonces son estables. Pero viene el viento y mueve, digamos, a ese fenómeno físico, pero lo ha cambiado de lugar, entonces ya ese sistema de equilibrio se llama inestable, ¿ya? Eso, digamos, como parte introductoria a lo que son lo que es la estática, perdón. Son sistemas mecánicos en equilibrio. Vamos a repasar dos conceptos, ¿ya? Este es nuevo, pero este ya es conocido. Fíjense, la primera ley de Newton. La primera ley de Newton se basa en el principio de la inercia. Hemos hablado en su momento del principio de la inercia cuando un cuerpo está en reposo
y cuando un cuerpo, estando en reposo, se mueve con velocidad constante, ¿no? Les recuerdo, fíjense, dice la primera ley de Newton, dice que si la fuerza neta ejercida sobre un cuerpo, bueno, aquí nos dibujaremos un cuerpo, una partícula, digamos, ¿ya? Se ejerce sobre un cuerpo, dice, es cero, dice, ¿cuándo va a ser cero? Fíjense, si nosotros aquí le ejercemos varias fuerzas, digamos una fuerza 1, una fuerza 2 y una fuerza 3, y así sucesivamente, ¿no? Le ejercemos. Entonces, la fuerza neta que se está ejerciendo sobre este cuerpo, dice, sobre el cuerpo es cero, entonces dicho cuerpo permanece en reposo, dice, ¿no? Es decir, este cuerpo está en reposo y todas las fuerzas que se le ha aplicado no le cambian en su posición. Eso quiere decir que la suma de fuerzas, de todas las fuerzas, desde I igual 1 hasta N, en nuestro caso, es cero, es decir, el fenómeno está en equilibrio, es decir, no se mueve. Eso dice la primera ley de Newton. Además dice que si un cuerpo en movimiento, dice, ¿no? Acuérdense del ejemplito que les daba de la movilidad, ¿no? Cuando se movía y tenía un choque, ¿no es cierto? Dice, un cuerpo en movimiento continúa el movimiento con velocidad constante, lo que hemos estudiado ese ejemplito, ¿no? Puede ser que este fenómeno se vaya moviendo, pero de acuerdo, digamos, a otro contexto, pero permanece en equilibrio, ¿no es cierto? Pero cuando su velocidad es constante, porque cuando ya la aceleración cambia, la situación es diferente, ¿no? Esta era la primera ley de Newton. Ahora, fíjense, vamos a estudiar un nuevo concepto, a cual se le llama momento o torque, una de las dos, ¿ya? Nosotros vamos a utilizar ya que sea momento o ya que sea torque, ¿ya? Entonces, ¿qué es un momento? Fíjense, momento de una fuerza, o ¿qué es torque de una fuerza? Dice, este momento o torque es un vector, dice, es una magnitud vectorial. Si hablamos de la palabra momento, le vamos a colocar M y O le vamos a colocar. Se dice momento de esta fuerza en el punto O. Torque de una fuerza en el momento O. ¿Ya? Así se lee. Momento de una fuerza. ¿Qué es este momento de una fuerza? Es una magnitud vectorial, es un vector. ¿Ya? Y esta dice, este momento o ese torque va a ser igual, dice, al producto de la magnitud de una fuerza F, ¿ya? De la magnitud de una fuerza F por una distancia D, por una distancia D. Y a esa distancia D, bueno, que es perpendicular a la línea de acción de F, ahorita voy a aclarar la línea de acción. Entonces se le llama el momento de la fuerza en el punto o el torque de esa fuerza en el punto O. Entonces, ¿quién es ese momento? Dice, igual al producto de esta fuerza por una distancia que será perpendicular a la línea de acción de F. Esa es su definición, ¿ya? En general, a esta distancia D se le conoce como brazo de palanca, ¿ya? Entonces, ahorita vamos a especificar quién es el brazo de palanca. Entonces, eso quiere decir que como magnitud vectorial, como vector es MO nomás, ¿no? O también puede ser torque en el punto cero. Dice que es el producto de la fuerza, de la magnitud de esa fuerza F, por esta distancia, ¿ya? Ahora fíjense cómo más o menos esto funcionaría, cómo lo veríamos, digamos, de manera gráfica. A ver, vamos a ver, denme un ratito. Entonces ahí tienen un gráfico de un plano, ¿no es cierto? De un plano, acá está, ¿no? Este es un plano, ¿ya? Entonces, este es un plano.
Este puntito que está aquí, le vamos a llamar, a ese puntito que está, le vamos a llamar punto de giro. ¿Ya? Punto de giro. ¿Ya? Y a esta línea azul le vamos a llamar una distancia D. Posteriormente, bueno, en allá para generalizar le vamos a llamar radio vector o radio de giro, ¿ya? Este D, que según esta definición dice, tiene que ser perpendicular a la línea de acción de F, dice. Fíjense que es perpendicular a este vector. ¿Quién es la línea de acción? Nuestra fuerza F es esta, ¿ya? Nuestra fuerza F es esta. Y la línea de acción de F es toda la recta, pero que incluye el vector F. Entonces, a esto se le llama línea de acción de F, ¿ya? De la fuerza que se le está aplicando. Imaginémonos que esta línea azul, que este radio vector, ahorita vamos a anotarlo, es como una puerta, ¿ya? Pero ¿dónde va a girar? En el punto de giro, es como cuando abren una puerta, ¿no es cierto? Entonces, esa es la puerta, en realidad sería el radio vector. Cuando dice esta distancia del punto O al vector, a la fuerza F, es perpendicular, entonces a esta distancia se le llama brazo de palanca. Cuando esta distancia o radio vector desde el punto O hasta la fuerza F es perpendicular con F, entonces a este se le llama brazo de palanca, ¿ya? Pero cuando forma 90 grados. Entonces, este es el punto de giro y M sub O es el momento, es la fuerza de momento de F. Entonces, esta es la fuerza, el momento de fuerza se llama, ¿ya? Momento de la fuerza F en el punto O, así le colocaremos, ¿ya? Entonces, ese vector se llama momento de la fuerza F. Entonces, ahora, posteriormente, bueno, en aquel ejemplo vamos a ver que este D, al convertirse en un radio vector, y al actuar este F, y se acuerdan ustedes, ¿no es cierto?, cuando hemos hecho el tratamiento de un vector A y un vector B, así, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos su producto vectorial, así, entonces va a aparecer un tercer vector. Hemos dicho que si manejamos la regla de la mano derecha, en ese sentido, entonces va a ir el giro hacia arriba, dijimos, ¿no es cierto? Entonces ese radio vector, ese vector de este producto vectorial, justamente es la misma definición del momento de fuerza, pero en este caso se estaba manejando como producto vectorial, ¿no? Entonces, más o menos como que es la misma característica. Vamos a hablar de este A y este B, por ejemplo, haciendo una comparación, el radio vector con la fuerza. Y entre ambos van a generar un tercer vector que va a salir fuera de este plano, ¿ya? En cuestiones de equilibrio hay diferentes condiciones. Cuando se puede presentar en un plano fuerzas, y en ese caso se llaman equilibrio traslacional. Pero cuando se presenta en este caso como en este ejemplo, ¿no?, como en esta gráfica, un punto de giro, van a haber fuerza de momentos. Y esa fuerza de momentos nos van a generar ya en el espacio, ¿ya? Eso lo vamos a tener en cuenta, ¿ya? Entonces, esta es la definición, ¿ya?, del momento de fuerza. El momento de fuerza simplemente se calcula por la magnitud de F, por la distancia D, que es el brazo de palanca, pero siempre y cuando forme 90 grados.
Ahí, a ver, atiendan, referente a la anotación, normalmente anotamos así este momento de fuerza. Decimos, es el momento de fuerza en el punto de giro O, pero de la fuerza F. Así pues no lo he anotado, pero este momento de fuerza, por si acaso, es su módulo, es el tamaño de esta magnitud vectorial. Porque este que está anotado aquí es módulo, ¿no? Es su tamaño. Pero si lo ven como vector, tendrían que colocar una flechita, ¿no? Como vector. Pero dice que pues, si nosotros queremos especificar, por ejemplo, como vector, ese momento de fuerza, ¿no? Este M0 que está aquí anotado, entonces si le colocan una flecha, entonces esto ya es vector, porque aquí está anotado sin una flecha, pero que sí que es su tamaño, ¿no? Entonces, si nosotros le anotamos como vector, entonces, si yo le anoto como vector, tendríamos que colocar la fuerza como módulo por la distancia de, pero para que esto tenga una relevancia, porque esto es módulo ahorita, es un número, ¿no? En cambio, este es vector, pues tendríamos que multiplicarlo por un vector direccional que sería un vector U, digamos, ¿no? Puede ser incluso el vector base que sería 1, 0, digamos. Entonces, así se manejaría su notación para esto. Pero normalmente cuando manejamos magnitud, entonces estamos hablando de tamaño. Entonces, solamente anotamos sin la flechita, pero ya que este es un número. Para mayor caracterización, es el momento de la fuerza F en el punto O. O también en algún momento vamos a escribir así, ¿no? Que es lo mismo. Vamos a decir el torque de la fuerza F en el punto de giro O. Este punto O, claro, le estamos llamando O en este caso, ¿no? Podemos llamarle, digamos, punto P, digamos, esto ya va a cambiar, obviamente, ¿no? Dependiendo de la fuerza que actúe, vamos a colocar esa notación, ¿ya? Ya, seguiremos a ver. Va a cambiar en cierta manera, su formulita. Ahí, a ver, aquí tengo dos ejemplitos, ahí vamos a ver, ¿ya? Entonces, fíjense, dice así, este para nosotros va a ser el punto O, ¿ya? Y aquí tengo una fuerza F. Entonces, fíjense, vamos a hallar una fórmula para esta acción que está realizando este vector. A esta acción de este vector le vamos a llamar radio vector. Le vamos a llamar radio vector. O le vamos a llamar radio de giro, ¿ya? Radio vector, perdón. O también se llama radio de giro. A este le hemos llamado punto de giro. Punto de giro, ¿ya? Imagínense como si fuera la puerta. Entonces, lo que nosotros intentamos determinar ahora es cómo calcular el momento de esta fuerza F en el punto O. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Construimos una distancia de este punto, ¿ya? Por si acaso aquí, el radio vector es un vector que parte del punto O a cualquier punto de la fuerza F, ¿ya? Entonces, nuevamente, el radio vector es aquel vector que parte del punto O a cualquier punto de la línea de acción de la fuerza F. Ahora nosotros, para poder calcular el momento de fuerza, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a construir una distancia perpendicular a esa fuerza, ¿ya? Y a esta le vamos a llamar D. Según este concepto que hicimos más antes, este D sería el brazo de palanca, porque forma 90 grados. Pero si el radio de giro está ahí, y a esto yo le llamo θ, el ángulo θ, entonces observen, fíjense, este radio de giro va a ser R, como radio propio. Entonces, si aplicamos un tanto de geometría ahí, de funciones trigonométricas, vamos a hallar quién es D, ¿ya?
Entonces, fíjense, de la figura, tenemos que el seno de z es igual al cateto opuesto, sería d, sobre la hipotenusa, que sería el radio de giro. Entonces, de ahí tenemos que entonces que d es igual a r por el seno de z. Ahora, si aplicamos estrictamente la definición de lo que es el momento de fuerza, entonces diremos, el momento de fuerza en el punto O, el momento de fuerza de la fuerza F en el punto O va a ser igual a la fuerza F aplicada por su brazo de palanca, porque está formando 90 grados. Eso quiere decir que el momento de fuerza, el momento de la fuerza F en el punto O, es F por D, que sería su brazo de palanca. Pero su brazo de palanca es R por seno de Z. Entonces, esto es R seno de Z. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos una nueva formulita que está expresada como esto, ¿no es cierto? Entonces, para algún ejemplo, nos pueden dar el radio de giro y el ángulo. Y nosotros, una vez teniendo la fuerza F, podemos calcular el momento de fuerza. ¿Ya? Vamos a ver en los ejemplos, obviamente, ¿no? Ahora, aquí me estaba dibujando un ejemplito para que exista una mayor comprensión de lo que está ocurriendo. Fíjense, imagínense que esto fuera no sé, algún mueble en el cual queremos sujetar un tornillo, ¿ya? Y esta es una llave al cual vamos a asegurar, digamos, la sujeción de alguna situación que tiene este fenómeno, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que si nosotros aplicamos una fuerza, ¿no?, a entonces si hacemos una comparación, esa sería justamente la fuerza que estamos aplicando en este punto a esta llave, ¿no es cierto? ¿Y quién sería nuestro brazo de palanca? Nuestro brazo de palanca, como ustedes observarán, sería este, ¿no es cierto? Este sería nuestro brazo de palanca. Y este sería el punto de giro, le podemos denominar O, ¿no es cierto? Imagínense que este tornillo, si lo miramos desde el otro lado, si empiezan ustedes a girar, obviamente al lado que ustedes giren, el tornillo va a empezar a salir en cierta dirección, ¿no? Es como aquí, ¿no? Como si nosotros aplicamos el giro, digamos, hacia aquel lado, el vector, el momento de fuerza en el punto O de F va a ser ese tercer vector, ¿no?, que va a ser perpendicular a este D, ¿no? Tiene que ser perpendicular a ese plano que está aquí en la base, digamos, ¿no?, que es perpendicular. Entonces, obviamente este tornillo va a salir y va a ser perpendicular a este pedazo de madera, digamos, ¿no? Entonces, dependiendo a cuál lado le gires, si digamos lo giras por decir ajustando hacia aquel lado, entonces el perno podrá salir allá. Pero si lo desajustas, es decir, aquí hay dos cosas, ¿no? Si lo ajustas, ¿no?, o lo desajustas, digamos, ¿no? Entonces, en ese caso, el torque que se emplea, en algún caso va a ser positivo y en otro caso va a ser negativo, ¿ya? Cuando se aplica el torque en el sentido antihorario, ya, esto más aprovecharemos, en el sentido antihorario, sí le pondremos ya. Fíjense, cuando tenemos el torque en ese sentido antihorario, el signo del momento de fuerza va a ser positivo. Pero si el torque se hace en el sentido horario, entonces su signo va a ser negativo, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a ver en los ejercicios, ¿ya? Ahí, a ver, vamos a aprovechar de algunas aclaraciones, ¿ya? Fíjense que en el caso de estas fuerzas de momento, sucede lo siguiente, fíjense. A ver, aquí ya vamos a aclarar.
Dice aquí, por ejemplo, que tenemos una llavecita, ¿no es cierto? Vamos a aclarar esta situación. Entonces, acá está, no se ve por el brillo, una maderita, digamos, ¿no? Y ahí tenemos una llave que está actuando, una llave, ¿no? Entonces, está ajustando un tornillo, ¿no? Digamos, qué sé yo, ese tornillo, digamos así. Es como una especie de tornillo. Y entonces, y por acá está saliendo ese tornillo, ¿no? A ver, displame la situación. Y este es el tornillito ya. Como una tuerca, ¿no? Dice que cuando aplicas esta fuerza, entonces este tornillo, dependiendo a cuál lado sea el tornillo, como estés manejando este pequeño ejemplo, entonces el tornillo o va a salir, digamos, en esa dirección, ¿no? Ahora, si haces al otro lado, digamos, fuera el otro perno al otro lado y giras, pues puede salir a este lado, ¿no? Es decir, que este momento de fuerza puede dirigirse arriba como puede dirigirse abajo, ¿no? Entonces, dependiendo del movimiento, el torque va a recibir un signo. Cuando el torque se mueva, dice, en el movimiento antihorario, es decir, en ese costado antihorario, entonces vas a recibir un signo positivo. Pero si el torque se mueve en el sentido horario, pues su signo va a ser negativo. ¿Ya? Ahora, aquí también, fíjense que está formando, aquí en esta parte, está formando 90 grados, ¿no? Dentro de esta teoría también se manifiesta lo siguiente. Esta fuerza F que se está aplicando a esta llave es óptima en este punto. ¿Por qué es óptima? Porque a mayor distancia, mayor torque. Porque el torque, digamos así, no lo escribamos, el torque es la fuerza F por la distancia, ¿no? Bueno, es su otra notación, ¿no? Este es momento de fuerza o torque. Es F por D, ¿no? Como aquí hemos escrito. Pero cuando es perpendicular. Si ustedes aplicaran aquí la fuerza, y aquí, digamos, hay situación en esa partecita, obviamente no van a tener mucha fuerza porque están muy cerca del punto de giro, ¿no? Entonces, eso quiere decir que a mayor distancia, mayor fuerza, ¿no? Es por eso que los automóviles, por ejemplo, cuando van a cambiar una llanta, por decir, y van a hacer girar un perno, entonces mejor que la llave sea más grande, porque van a poder incluso hasta, alguna vez han visto en los ejemplitos de los delanteros, se colocan una base adicional, de vuelve más largo, para aplicar una mejor fuerza, ¿no? Entonces, por eso es que esta fuerza conviene aplicar en el sentido. Ahora, esta expresión de aquí que está así, ¿no? Está así. Entonces, sucede que aquí, por ejemplo, cuando estamos aplicando aquí la fuerza, entonces está formando 90 grados, ¿no? Perdón, este 90 grados sería aquí, la fuerza F, ¿con quién? Este de acá es el D, ¿no? Es el brazo de palanca. Entonces, entre estos dos forman 90 grados, ¿no? Pero ¿qué pasaría si nosotros ahora la fuerza la aplicamos, en forma oblicua? ¿No? Ahora, esta fuera nuestra fuerza F, digamos. Pero lo estamos aplicando en forma oblicua. Aquí está formando 90 grados, pero en esta partecita estaría formando un ángulo Z, ¿no? Entonces, ese ángulo Z que aquí he mencionado es justamente ese, ¿no? Esta fuerza, por ejemplo, que está aplicando, no está aplicando en forma perpendicular, porque para que aplique en forma perpendicular tendría que ser así, ¿no? No, más o menos, ¿no? Entonces, esas son las características del torque, ¿ya? Además, aquí hay una situación también que no estoy mencionando, es lo siguiente. ¿Cuál es la unidad de medida del torque? ¿Ya? Si el torque, fíjense, en este caso es fuerza por distancia, la distancia obviamente en el sistema internacional se mide en metros, ¿no? Entonces, la fuerza se mide en newtons,
y la distancia se mide en metros, ¿no? Eso quiere decir que la unidad de medida del torque, es Newton por metro. La unidad de medida del torque es Newton por metro. Cuando este equilibrio, cuando este dice, tiene equilibrio translacional y rotacional. ¿Qué quiere decir equilibrio translacional? Así como en esta parte hemos recordado, fíjense, cuando a un objeto se le aplican diferentes fuerzas y este permanece en reposo, a pesar de las fuerzas que se aplican, entonces quiere decir que la sumatoria de las fuerzas aplicadas a este cuerpo es cero. Eso está diciendo en el caso del equilibrio translacional. Entonces, en el equilibrio rotacional, ahora, para que exista un equilibrio rotacional, la suma de momentos de fuerzas ejercidas en un cuerpo nos tiene que dar también cero, ¿no? Es como cuando va a haber un giro, entonces tenemos que tomar todas las fuerzas y la sumatoria de esas fuerzas tienen que volverse cero. Eso me está diciendo esto. Es decir, la suma de torques, bueno, si manejamos la otra notación, es cero, ¿ya? Entonces, estas dos condiciones. Esta, que es la más, la anterior, que hemos estudiado en la primera ley de Newton, podemos distinguir, fíjense, dos casos. ¿Ya? Se pueden distinguir dos casos. Primero, fíjense, cuando el objeto está en reposo, entonces se dice que la velocidad, en este caso, es cero, ¿no es cierto? Cuando un cuerpo no tiene velocidad, se dice que está en reposo, entonces no se mueve, entonces ese cuerpo está estático, ¿no? En el caso del equilibrio translacional, ¿no? Bueno, aquí le podemos decir, en este es translacional. En cambio, en este tiene una velocidad constante, ¿no? Una constante, pero su aceleración es cero, en este caso, ¿no? Y si tenemos la aceleración cero, entonces a dos tipos de fenómenos físicos, en reposo y en movimiento, bueno, este sería en movimiento, ¿no? En movimiento, se les llama equilibrio translacional. Es decir, en este caso era el MRU, ¿no? Movimientos de rectilíneo uniforme con velocidad constante, es decir, la aceleración es cero, pero en movimiento, entonces a ese tipo de equilibrio se le llama translacional o simplemente cuando está en reposo, es decir, cuando su velocidad es cero. En cambio, en este es de carácter rotacional, ¿no? Rotacional, cuando hay giros, ¿no? Cuando hay radios de giro, ¿ya? En ese caso se le llama rotacional. ¿Y cómo se aplica? La sumatoria de momentos de fuerza en el punto O es cero, ¿no? Sumatoria de fuerzas, ¿ya? Sumatoria de momentos de fuerza. Entonces vamos a ver en los ejercicios. A ver, sigamos. Dos conceptos más antes de iniciar, digamos, las condiciones de equilibrio en general, cuando se encuentran en el plano, cuando estas distinguen de este plano a un tercer espacio que ya serían de carácter tridimensional, entonces, y cuando se hablan de fenómenos físicos en espacios tridimensionales, cuando vamos a tratar justamente los momentos de fuerza, ¿ya? Entonces, dice aquí, fíjense, ¿qué es un cuerpo rígido? Un cuerpo rígido, dice, es cuando la distancia entre dos puntos del mismo no cambian en el tiempo. Bueno, acá lo podemos hacer con algún ejemplo, fíjense. Digamos, este cuerpo se dice que es rígido, ¿ya? Dice, si la distancia entre dos puntos no cambian en el tiempo. Es decir, si aquí yo tengo un punto P y aquí tengo un punto Q, entonces, en el transcurso de cierto tiempo, estos puntos no se van a mover, quiere decir. Quiere decir que esta distancia va a permanecer por siempre, ¿no? En general, ¿no? Todas las distancias en los distintos puntos siempre van a permanecer en su mismo lugar. Este carácter o esta definición es un tanto ideal porque en realidad
los cuerpos tienden a cambiar, ¿no? Por el tiempo, por la corrosión, por los fenómenos físicos que le alteran a este, ¿no? Puede ser la humedad, puede ser el calor, que les van cambiando. Pero nosotros idealmente a estos cuerpos les vamos a llamar cuerpos rígidos cuando la distancia entre dos partículas o dos puntos no cambian en el tiempo. En otras palabras, está diciendo que este cuerpo no debe sufrir deformación, no debe tener deformación. No tiene que deformarse. Entonces, ese es un cuerpo rígido, ¿ya? Entonces, nosotros hablamos de cuerpos rígidos porque vamos a hablar ahora de centros de masa y de centros de gravedad. ¿Para qué? Porque cuando un cuerpo tiene que estar en equilibrio, no puede existir que siendo un cuerpo y que cambian sus distancias, digamos, de las partículas que los contiene, entonces no van a permanecer en equilibrio. Puede haber una situación donde no pueda cumplir alguna condición de equilibrio, ¿no es cierto? Eso, por ejemplo, en cuanto a los cuerpos rígidos, ¿ya? Ahora, ¿qué es un centro de masa? También aquí podemos estudiar el centro de gravedad. Dice aquí, fíjense, hablando siempre de cuerpos, ¿no? ¿Qué es el centro de masa? Fíjense, aquí me voy a dibujar un cuerpo. Ya, más o menos así, ¿ya? Una base estoy pensando. Entonces dice que es el punto geométrico, hablando en términos matemáticos, de un cuerpo con densidad uniforme, dice, ¿no? Y aquí dice masa homogénea. Vamos a utilizar el término homogéneo, de masa homogénea. Imaginémonos que esta es una base, por decir. Una base de algún material, ¿no? Fierro, madera, cualquier material. Pero idealmente nosotros vamos a pensar en lo siguiente. ¿Cómo está conformado esta masa o esta base? Entonces, obviamente, está conformado por miles de partículas, ¿no es cierto? Imaginémonos que esas partículas fueran de este tamañito, digamos, por ser un bien exagerado, ¿no? Yo sé que son pequeñitas, pero digamos, nos vamos a imaginar varias masitas, digamos, partículas de este cuerpo, ¿no? Entonces, ustedes sabrán por la definición de lo que es el peso de un cuerpo. Este tiene un peso, ¿no es cierto? Peso 1, digamos, si fuera la masa 1, ¿no? Este tiene otro peso, ¿no? Peso 2. Entonces, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Pero cada uno de estos pesos está atraída por la Tierra a través de la gravedad. Entonces, este peso 3, por ejemplo, será una masa 3 por la gravedad, ¿no es cierto? Entonces, aplicamos ahí la condición de en la definición de lo que es del peso de cada una de estas masitas. Pero cuando dice aquí densidad uniforme, entonces ¿qué quiere decir densidad, por ejemplo? Fíjense, en una población, por ejemplo, cuando viven las personas, no vivimos a cierta distancia, ¿no? Uno, digamos, en el campo particularmente, uno puede vivir muy lejos y yo puedo estar en el otro lado y otro puede vivir más lejos. Entonces, ¿cuándo es denso entonces una población? Cuando se posicionan en distancias casi iguales. Entonces, se habla de una densidad homogénea, cuando tenemos la vivencia de personas, por ejemplo, en un espacio determinado, ¿no? De terreno. Entonces, este, por ejemplo, es un espacio, ¿no? Entonces, cada partícula, cuando dice densidad, quiere decir que están a la misma distancia y quiere decir que tienen el mismo peso. El mismo peso cada una de esas partículas tiene. Imagínense que estas partículas, como tienen el mismo peso, entonces tienen densidad uniforme. Entonces, ¿cuál será el centro de masa? Dice, es el punto geométrico. Fíjense, haciendo un ejemplo tanto, digamos, muy salido, muy grotesco, por decir. Imagínense estas reglas, ¿no? Si ustedes quieren sostener esta regla y permanezca en equilibrio y colocan un dedo, a ver, vamos a hacer el intento. Fíjense. Entonces, esta regla va a estar en equilibrio justo en el centro, digamos, ¿no? Está haciendo equilibrio. Entonces, cuando dice punto geométrico, se supone que si esta masa es de carácter homogéneo o si tiene densidad
uniforme, entonces el centro de masa de esta regla justo va a estar en el centro. Justo va a estar en el centro. Bueno, en este momento no tengo un objeto geométrico a la vista, pero fíjense, si nosotros tenemos un objeto triangular, para ser más objetivos a lo que dice aquí, entonces, ¿cómo se construye, por ejemplo, su centro de masa de este pedazo de madera triangular, digamos? ¿Cómo se construye? Pero hablando en términos de densidad uniforme. Lo que se hace es lo siguiente, fíjense. Se trazan rectas. Primero trazamos el punto medio de acá y trazamos una recta del vértice a ese punto medio. Agarramos este punto medio y trazamos una recta del vértice a ese punto medio. Agarramos el punto medio de acá, ojalá coincida, y trazamos una recta del vértice al punto medio. Este puntito que se ha formado en cuestiones de carácter geométrico se llama baricentro. Se llama baricentro. ¿Ya? Si nos construiríamos un triángulo o una regla o algo triangular, entonces agarramos este objeto y logramos determinar ese punto que es el baricentro y colocamos como eje, entonces este cuerpo va a permanecer en equilibrio. ¿Ya? Entonces su centro de masa es el baricentro, por ejemplo, hablando, digamos, de carácter geométrico, ¿no? Entonces, en esta parte, ¿quién es el centro de masa? Exactamente siendo un cuerpo de densidad uniforme, este es el centro de masa, ¿ya? Entonces, a este se le llama centro de masa. A ese se le llama. Y a la gravedad que interviene de este peso, que es igual a mg, entonces a este eje se le llama centro de gravedad. ¿Ya? Centro de gravedad. O sea, todas las gravedades, a la gravedad que interviene en cada partícula y al peso que está en este centro se le llama centro de gravedad, y a ese peso exactamente en el centro se le llama centro de masa. ¿Ya? Vamos a ver posteriormente que esto es necesario porque al construir problemas de esta naturaleza vamos a hablar de basas homogéneas y vamos a hablar del centro de masa. Nosotros, digamos, tenemos una distancia, ¿ya? Y si aquí actúa una fuerza, bueno, esta fuerza la podemos dibujar, digamos que le está empujando, digamos, ¿no? Pero en realidad, como alguna vez hemos hecho, este vectorcito aquí lo trasladamos, ¿ya? Y esta fuerza, digamos, tiene 30 newtons, ¿ya? Y este es un punto de giro, es el punto O. Y esta distancia la podemos calcular, digamos, que sea, O. ¿Ya? Tú miremos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el torque que aplica esta fuerza en el punto O? Porque este es el punto de giro. ¿Ya? Entonces decimos dos notaciones, ¿no? El momento de la fuerza F en el punto O. En el punto O, ¿no? En este punto. Va a ser igual, según la definición, dice, si esta fuerza forma un ángulo de 90 grados, con la distancia, entonces dice, su resultado va a ser la fuerza F por esa distancia, dice, pero cuando sea perpendicular, ya cuando forme 90 grados. Y en ese caso, este va a ser nuestra fuerza, 30 newtons por una distancia, ¿no? Que en este caso va a ser 9 metros. ¿Estamos? Entonces, este va a ser 3 por 9, 27, 270 newtons metro. Entonces, a esto se le llama momento de la fuerza F en el punto O. Porque hay una fuerza que se le está aplicando a este brazo de palanca, porque es
90 grados, se le está aplicando, entonces se le llama momento de fuerza de la fuerza F en el punto O, que es punto de giro, y eso se define como la fuerza por la distancia. Aquí tengo sus datos y entonces saco de ese número. Otros autores, hasta nosotros mismos, podemos utilizar la otra notación. Se llama torque de la fuerza F en el punto O. Entonces, lo mismo, ¿no? 30 newtons. Incluso ustedes, ya teniendo las notaciones en el sistema internacional, porque este tiene que estar en newtons, el newton es el sistema internacional y el metro también, pueden colocar solamente así, ¿no? Pues, pero cuando ya están seguros de eso, entonces esto obviamente va a dar 270, perdón, y entonces este va a ser newtons por metro. Pues esta sería su solución, ¿ya? Ahora fíjense, ¿qué pasa si la fuerza que hemos aplicado no es perpendicular? Digamos, tengo aquí, fíjense, tengo una fuerza. Bueno, aquí, digamos, tengo esta distancia que, digamos, va a ser, digamos, hagamos con lo mismo, ¿ya? No en metros, pero ahora nuestra fuerza ya no es perpendicular, sino va a ser así, ¿sí? Bueno, podemos pensar así, ¿no? Este va a ser nuestro punto de giro. Bueno, a este le llamaremos ahora, a ver, no necesariamente O, le vamos a llamar un punto P, ¿ya? Entonces, nosotros le aplicamos a este radio vector, digamos, una fuerza en ese sentido. Ya no le aplicamos en forma perpendicular. Pero ¿cómo la vamos a dibujar? Fíjense. Bueno, así sería nuestra fuerza, ¿no? Y digamos esta fuerza es 30 newtons también, ¿no? 30 newtons, ¿ya? Entonces, bueno, la distancia que sea desde ahí hasta ahí. Pero este ángulo para nosotros, ¿vale? Qué sé yo, digamos, a ver, 40 grados, digamos, ¿ya? Ese ángulo vale 40 grados. Entonces, ¿cuál es el torque o momento de fuerza para este ejemplo pequeño, ¿no? Para este ejemplo, fíjense. Entonces, el torque en el punto P de la fuerza F va a ser igual a la fuerza por el radio vector por el seno del ángulo, θ. ¿Ve? ¿Quién es el radio vector en este caso? Fíjense, el radio vector en este caso es 9, ¿no? Este estaría siendo de radio vector, ¿no? O radio de giro, digamos. La fuerza F simplemente le está aplicando con ese ángulo de inclinación. Entonces, nuestro torque en el punto P de esta fuerza F, entonces va a ser igual. La fuerza F vale 30 newtons, el radio de giro vale 9, y por el seno del ángulo, en este caso sería, que bueno, le colocaremos 45 grados, a ver, para no hacer calcular, digamos 45 grados, ¿ya? Entonces, este va a ser el seno de 45 grados, ¿no? Entonces, el resultado de esto, entonces, va a ser el torque de la fuerza F en el punto de giro P, va a ser igual. Esto es 270 por seno de 45 grados. Eso es raíz de 2 sobre 2, ¿no? Y entonces, este torque o fuerza de momento de la fuerza F va a ser, ¿no? Bueno, habrá que sacar, ¿no? Hay que sacar sus resultados, ¿no? Entonces podemos sacar y ahí está. Y este torque siempre se mide en newtons por metro, ¿ya? En newtons por metro, ¿no? Aquí voy a hacer una referencia a algunos casos. Estos casos que aquí voy a exponer no quiere decir que sean los únicos. Pueden haber distintos casos, ya pueden haber distintos casos. Entonces, me van a atender. A ver, este tiene duración de unos 15 minutos más o menos. A ver, me van a atender. Luego vamos a empezar con ejemplos, ¿ya? Atención, por favor. Ya, a ver, veamos algunas otras situaciones, ya en esto de estática. Entonces, fíjense, tengo aquí algunas ecuaciones que podemos formar para, para el equilibrio de los cuerpos, ¿no? Fíjense, entonces aquí he repetido algo. Fíjense, dice, diremos que un sistema mecánico está en equilibrio
Si esta cumple dos condiciones, la que ya más adelante les había dicho, ¿no? Una primera condición es la traslación y la otra es la rotacional, ¿no? La traslacional, perdón, y la rotacional. Entonces, en la traslacional, perdón, como les había dicho, la suma de fuerzas es igual a cero, ¿no? La primera ley de Newton. En cambio, la rotacional es la suma de momentos de fuerza en un punto de giro O, también debe ser cero, ¿no? Entonces, como en ese ejemplo, ¿no? Digamos, dos personas van jalando y si están todavía balanceándose, tienen que cumplir estas dos condiciones para que ese fenómeno físico esté en equilibrio. Vamos a ver algunos casos, fíjense. Un primer caso que puede presentarse es lo siguiente. Dice, tenemos un sistema de fuerzas concurrentes. ¿Qué quiere decir fuerzas concurrentes? Bueno, aquí tal vez esto no sea muy genérico, pero dice lo siguiente. Un sistema de fuerzas concurrentes son cuando las líneas de acción de esas fuerzas concurren. En este caso ha sido más explícito en un punto. Concurren quiere decir que se intersectan, ¿ya? Entonces, pero en general no debería de ser un punto, digamos, pero bueno, no importa. Entonces eso quiere decir que cuando nosotros tengamos un conjunto de fuerzas que actúan sobre un cuerpo y estas concurren en un punto, entonces solamente vamos a aplicar que la suma de fuerzas es igual a cero. A este tipo de equilibrio se le llama traslacional, ¿no? Traslacional, ¿ya? Entonces, dice, en general es esto, ¿no? Es decir, la suma de fuerzas en el eje X debe ser cero, la suma de fuerzas en el eje Y es cero y la suma de fuerzas en el eje Z es cero. Ahora, cada uno depende del tratamiento del problema, ¿no? Podemos simplemente hallar esto si es que, digamos, es en un solo eje, o tal vez esto no, y solamente trabajar en el eje Y, o tal vez esto si fuera un caso de carácter tridimensional, ¿no? Entonces, dependiendo del contexto, funciona eso, ¿no? Ahora, podemos ver, digamos, como un bosquejo de ejemplo, digamos. Estas fuerzas, por ejemplo, esta y esta, concurren en un punto, ¿no? Digamos, esta es la fuerza 1, esta es la fuerza 2 y esta es la fuerza 3. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hallar simplemente, si este fuera, por ejemplo, fuera el plano, entonces en el plano solo tendríamos que hallar X y Y, ¿no? Dos planos. Solo utilizaríamos la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y, ¿no? Entonces, como estos son simples vectores, entonces, ¿cómo hacemos? Fíjense, hallamos sus fuerzas en X, hacemos la descomposición vectorial para cada caso, tomamos la sumatoria de fuerzas en X, la igualamos a 0, y la sumatoria de fuerzas en Y igualamos a 0, ¿no? Cuando concurran en un punto, ya como vamos a ver posteriormente. Existe otro caso que en este sentido dice el sistema de fuerzas, tenemos un sistema de fuerzas coplanares. ¿Qué quiere decir coplanares? Que están en un mismo plano, ¿no? Pero dice no paralelas, es decir, en un plano, cuando no son paralelas, fíjense, para tener una idea bien sólida de lo que está diciendo este caso, más o menos tendríamos un plano, digamos así, ¿no? Entonces aquí actúan fuerzas, dice coplanares, que están en ese plano, pero no paralelas. Es decir, por ejemplo, aquí actúa una fuerza y luego aquí actúa otra fuerza, ¿no? Digamos, esta es una fuerza F1, F2, ¿no? Ahora fíjense, al concurrir estos dos, entonces estos van a generar una tercera fuerza que se llama momento de fuerza, ¿no? En ese punto O, por ejemplo, ¿no? Fuerzas coplanares, en este caso, pero no paralelas, entonces van a generar esto, ¿no? Entonces va a salir de esto, entonces, ¿qué debe cumplir? Fíjense que la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser 0, la sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser 0, y la sumatoria de momentos en un origen también tiene que ser 0, ¿no? Entonces, en este caso ha aparecido este más, ¿no? Porque genera un tercer vector, ¿no? Ese, por ejemplo, es el caso de las fuerzas coplanares no paralelas. Ahora puede ocurrir otro caso. Dice aquí, fíjense, sistema de fuerzas paralelas, pero coplanares. Entonces estaríamos en algo similar, pero
En este caso, las fuerzas ya son paralelas, ¿no? Como aquí dice, ¿no? Fuerzas paralelas. Entonces, aquí he colocado ecuaciones independientes. Es muy posible que en este plano, en un plano, entonces puede ser que ocurra lo siguiente, ¿no? Tenemos aquí una fuerza 1 y una fuerza 2, pero que son paralelas en ese caso, ¿no? Ahora, puede suceder que para este tercero, digamos, podamos construir una tercera, digamos, una F3, entonces pueda generar momentos de fuerza, ¿no? Pero esta sería totalmente independiente de esta, ¿no? Entonces la sumatoria de fuerzas sería 0 y la sumatoria de momentos en un origen, en un punto, me determinan los momentos, ¿no? La sumatoria de momentos, ¿no? Debe ser 0. Ahora, obviamente, estos casos, y habrían posiblemente muchos más, hay que analizar de acuerdo al fenómeno físico, ¿no? ¿Ya? Entonces, por lo pronto son estas las condiciones para tener equilibrio en los casos que vamos a estudiar, y si hay algún caso donde podamos detectar otra situación, la vamos a manejar, ¿ya? A ver ahí, atiendan a ver. Aquí, por ejemplo, se está mencionando lo siguiente, ¿no? Para que un sistema mecánico dice, bueno, aquí a ver, vamos a aclarar bien. Ahí. Dice, para que un sistema mecánico esté en equilibrio, tiene que cumplir dos condiciones. Fíjense, la translacional y la rotacional. En la translacional solo se analizan las fuerzas, ya sean en el plano, digamos en el eje X, o en el eje Y, ¿no? Dependiendo del problema, ¿no? Entonces, si ustedes van a calcular, tratándose de un equilibrio, las fuerzas en X tienen que ser 0 y las fuerzas en Y tienen que ser 0. Si se trataría del plano, del espacio, perdón, entonces ya intervendría una tercera variable que sería la altura, ¿no? Que sería Z. En cada caso hay que analizar, ¿no? Dependiendo del contexto. Ahora, en el caso, para que tenga equilibrio, también tiene que existir equilibrio rotacional. Eso quiere decir que no tiene que haber rotaciones de acuerdo a algún punto de giro que tenga el fenómeno, ¿no? En este caso, la suma de momentos nos tiene que dar 0, ¿ya? Entonces, en el ejemplito que hemos hecho en la pizarra, por ejemplo, ahí solamente se ha aplicado una fuerza nomás. Pero ¿qué pasaría si aplicáramos más fuerzas, no? Para que esa situación tenga sentido, tendríamos que hallar los momentos de fuerza los torques o momentos en cada fuerza, y esas las sumamos, como aquí dice una suma, entonces para que tenga equilibrio también tiene que ser así, ¿ya? Ahora, ¿qué caso estamos analizando? Fíjense, este caso 1 dice que es translacional. ¿Por qué? Dice cuando las fuerzas son concurrentes, no generales, ¿no es cierto? Y entonces está diciendo solamente que hay que calcular las fuerzas, la sumatoria de fuerzas, ya sea en el eje X, ya sea en el eje y en el eje Z, ¿no? Dependiendo del contexto, porque aquí está analizando en forma general, ¿no? Entonces, ese sería un caso. En el segundo caso habla de fuerzas coplanares, es decir, en un plano, pero que no son paralelas. Es decir, está analizando un caso en que, digamos, aquí yo tengo una fuerza R, digamos, un radio vector, y está actuando una fuerza F, digamos, ¿no? Entonces, al actuar esas dos fuerzas, fíjense, en un plano, ¿no? Así, en un plano, ¿no? Estas están en un plano. Pero si nosotros actuamos, digamos, bajo el producto vectorial entre estos dos vectores, la fuerza y el radio vector, me van a generar un tercer vector que va a salir de este plano, ¿no? Pues fíjense, digamos, este F lo traslado aquí, que sería el F. Pues el tercer radio, al hacer ese producto vectorial, ¿qué me daba? En lo que hemos estudiado en la parte, me generaba otro vector, ¿no? A este le podemos llamar, qué sé yo, un vector M, ¿no? Entonces, ese vector M se llama momento de fuerza.
Entonces, ese vector va a salir de aquí, bien sea así, ¿no? A ese vector se le llama M. Entonces, como es L con F, porque este es radio vector y esta es la fuerza que está aplicando al radio vector, entonces a ese se le llama momento de fuerza, momento de la fuerza F en el punto de giro O, ¿no? Entonces dice, aquí dice fuerzas coplanares, aquí están en un plano, pero dice no paralelas, no tienen que ser paralelas. Entonces dice, en este caso, vas a tener que analizar la sumatoria de fuerzas en X o la sumatoria de fuerzas en Y, pero cuando tienes dos, va a generar un tercer vector que va a salir del plano, en este caso que va a haber un giro, entonces tienes que analizar la suma de momentos, de fuerzas, ¿no? Entonces, eso está diciendo, por ejemplo, el segundo caso, ¿ya? Ahora, en el tercer caso dice, suma de sistema de fuerzas paralelas, pero coplanares, como en este caso, ¿no? Estas dos fuerzas son paralelas. Entonces dice, puedes obtener ecuaciones independientes. Por ejemplo, para esta, puedes analizar simplemente la suma, y para otras que se comporten de esta manera, hasta puedes utilizar la suma de momentos. Ahora, estos tres casos que están aquí especificados no son los únicos. Podemos construir de acuerdo al contexto, pero esto, digamos, en los problemas donde más se ataca por esto, donde más se manifiesta, ¿ya? Entonces, ahora nosotros vamos a hacer un ejemplo, antes de hacer el teorema de Lamy, es de la siguiente. Se tiene una viga, dice, de masa homogénea de 40 kilogramos, ¿no? Una viga de masa homogénea. Entonces, ya hemos dicho que es masa homogénea, ¿no es cierto? Este es un cuerpo rígido que tiene un centro de masa en el centro como punto geométrico. Si este mide 3 metros, entonces se supone que el centro de masa está en el centro, que sería a 1.5 metros, ¿no es cierto? Entonces, eso quiere decir masa homogénea, ¿ya? De 40 kilogramos, tiene un peso. Y las masas, dice M1 de 70 kilogramos, esta va a ser nuestra masa 1, ¿ya? Y otra, una masa 2. Bueno, no he colocado como se ve en la figura, pero así tenemos, ¿ya? Dos masas. Y luego dice, el sistema está en equilibrio, dice. ¿Ya? Es decir, esto es como este es un punto de apoyo. Bueno, aquí la he llamado P, este es el punto de apoyo P, ¿no? Entonces dice, calcular la reacción R en el punto de apoyo P. ¿Quién es la reacción de P? ¿No? Cuando hemos estudiado cuando un cuerpo se apoya en la superficie, entonces hemos dicho tiene una normal, ¿no? Entonces, y este tiene un peso, hemos dicho, ¿no? Entonces, este lo hemos llamado normal, pero en este caso le están llamando R, ¿no? Dice, cuando este cuerpo se apoya, obviamente que aquí hay una reacción de una fuerza a la cual le estamos llamando R. Ya, a esa reacción R le estamos llamando. Entonces dice, calcule la reacción R en el punto de apoyo P. Además, Ale dice el valor de la masa 2, ¿no? Y aquí dice la longitud de la viga es de 3 metros. Ahí está, de 3 metros. Bueno, este datito no he anotado, pero la distancia de la masa 1 al punto de apoyo es 0,7 metros. ¿Estamos? Entonces, ahora, como dice que este sistema está en equilibrio, entonces tenemos que hacer el análisis, particularmente del caso 2. En las ecuaciones de equilibrio, en el caso 2 decía, sistema mecánico decía, ¿cómo decía? A ver, sistema de fuerzas coplanares no paralelas, decía, ¿no? En este caso decía, en el video que hemos visto, dice sistema de fuerzas coplanares, fuerzas coplanares no paralelas, ¿no? Entonces dice, en ese caso tendrías que analizar que la sumatoria de fuerzas en X sea 0, la sumatoria de fuerzas en el eje Y sea 0, y la sumatoria de momentos tiene que ser también 0, dice. Ese está diciendo el segundo caso.
Fíjense que en este caso van a aparecer fuerzas verticales, pero no van a aparecer fuerzas horizontales, ¿no? Como vamos a analizar. Pero como este es un punto de apoyo y esta viga tiene que estar en equilibrio, entonces este va a ser un punto de giro, porque la viga puede girar, ¿no? Puede balancearse al otro lado como a este lado. Entonces hay un punto de giro, entonces vamos a tener que analizar la suma de momentos, ¿no es cierto? La suma de momentos. Y para cómo vamos a analizar la sumatoria de fuerzas en X, tiene que haber fuerzas horizontales, ¿no ve? Pero en este caso no hay fuerzas horizontales, pero eso sí hay fuerzas verticales. Entonces, ojalá en esta parte me he dejado comprender, es el segundo caso. Entonces, fíjense, nos vamos a dibujar esos pesos que están interviniendo. Esta masa 1 al apoyarse acá, entonces genera un peso, obviamente, ¿no? A ver, vamos a dibujar bien, ¿ya? Entonces, a ver, con el color, a ver aquí. Esta masa 1 genera un peso 1, ¿no? Un peso 1. Ahí lo vamos a calcular, ¿ya? Entonces, esto es su masa por la gravedad, ¿no? Entonces, este peso 1, aquí mismo vamos a calcular, ¿ya? La masa 1 vale 70 kilogramos, ¿no? Por la gravedad. Esto, hermanos, me van a ayudar, por favor. 9,8 es la gravedad. ¿Cuánto vale el peso 1? 1666. 686 newtons. Entonces, ese vale su peso, ¿ya? Ahora, aquí también hay otro peso. Fíjense que de manera natural, este también genera un peso, ¿no? En esta esquina. Peso 2. Entonces, este es el peso 2, pero este es masa 2 por la gravedad. Pero justamente la masa 2 es incógnita, ¿no? Dice, calcular además la masa 2, ¿no? Aquí nos ha estado apuntando, ¿no? Ya. Entonces, pero de este no tenemos datos, pero esa es su fórmula, ¿no? Entonces, pero aquí también nos falta algo, ¿no? Dice que esta viga tiene una masa homogénea, entonces tiene un centro de masa. Y su centro de masa exactamente, valga la redundancia, está en el centro de esta figura geométrica. Bueno, aquí yo tengo mi pizarra en cuadriculada, entonces más o menos es aquí, ¿ya? Entonces, obviamente que la viga va a apuntar también su peso hacia el centro de la Tierra, entonces este es su peso, ¿ya? Ahora aquí yo, por si acaso, las flechas que manejo, no manejo de manera precisa, porque si manejara de manera precisa, por ejemplo, esta masa tenía, ¿dónde está? La masa 1 tenía 70, ¿no? Entonces, esta debería ser más cortita, porque esta es de 40 kilogramos, ¿no? Pero casi yo lo dibujo lo mismo, ¿ya? Por si acaso, para tenerlo en cuenta, ¿no? Porque muchas veces se calcula de acuerdo al tamaño de la masa. Entonces, esta va a ser el peso de la viga, ¿ya? Entonces, el peso de la viga, pues va a ser, entonces, su masa por la gravedad. Entonces, el peso de la viga, entonces, va a ser igual a la masa, que vale 40 por 9,8. ¿Cuánto vale el peso de la viga? 392. 392, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que ahí ya tenemos esos valores. Entonces, ahora lo que vamos a estudiar es ese caso que les mencionaba, ¿no? Esto lo enseñaremos en el cuadro, ¿ya? Esto y esto, ¿no? Seguramente vamos a utilizar para hallar la masa 2. Entonces, fíjense que primero aquí están actuando fuerzas de manera vertical. Me están pidiendo la reacción R. Entonces, pero aquí hay un punto de giro. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a calcular es la sumatoria de fuerzas verticales en este caso, ¿ya? Entonces decimos, solución, bueno, nos hemos anticipado a la gráfica. Tenemos la masa 1, que vale 70 kilogramos. Tenemos la masa 2, que es incógnita. La fuerza de reacción como módulo, ¿no? Es incógnita. Y tenemos el peso de la viga, bueno, la masa de la viga, que sería 40
kilogramos, ¿no es cierto? Entonces, allá ya hemos hallado sus pesos correspondientes, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a calcular es la sumatoria de fuerzas verticales. No hay horizontales. Tendrían que haber flechas horizontales. Entonces, analizamos, entonces, fuerzas verticales, ¿ya? Fuerzas verticales en este caso. Y eso quiere decir que la sumatoria de fuerzas en el eje Y me tiene que dar 0, obviamente, ¿no? Entonces, nosotros ya sabemos que las fuerzas que van arriba son positivas en estas, no vamos a tener dificultad, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Fuerza R menos, ¿no? ¿Por qué menos? Porque las otras fuerzas están hacia abajo. Esta primera fuerza, entonces vamos a anotarlo directamente, ¿ya? 686 newtons, que es el peso 1. Luego vendría el peso de la viga, menos, está abajo. Eso es 392 newtons, ¿no? Todo está en el sistema internacional. Y luego tenemos este peso 2. Pero dice que la condición tiene, como está en un sistema en equilibrio, tiene que ser 0. Entonces, esto me da 0, ¿no es cierto? Hagamos a ver una operación aquí. ¿Cuánto me da eso? Este es el resultado, 686 menos 2. Pues este va a ser 2. Y ese valor que va a dar negativo lo vamos a llevar al otro. ¿Ya? ¿Cuánto da? 1000, ¿cuánto da? 1078. 1078. ¿Ya? Entonces, esta primera relación que hemos hallado, bueno, la podemos encerrar en recuadros si quisieran. Le vamos a llamar ecuación 1. ¿Ya? Esa ecuación me ha determinado la suma de fuerzas verticales. Ahora, lo que tengo que hallar yo, como hay punto de giro, la suma de momentos. ¿Ya? Pues vamos a hacerlo con pausa y con precisión. ¿Ya? Analizamos los momentos de fuerza, ¿no? Momentos de fuerza, ¿ya? Entonces, a ver, cualquiera de las notaciones se puede manejar, ya sea con la letra M, con el torque, ¿ya? A ver, manejemos solamente por una situación los torques, ¿ya? Entonces, ¿dónde está el punto de giro? Está acá, fíjense. Entonces vamos a calcular de cada una de estas fuerzas, de esta, de esta, de esta. Hay 4 fuerzas. Fíjense que aquí, en todas las fuerzas, forma 90 grados, forma, bueno, aquí 90 grados, forma 90 grados y 90 grados, ¿no? Ahora, ¿quién sería el brazo de palanca? Si yo pienso, por ejemplo, en el peso 1 como fuerza, al punto de giro, este sería su brazo de palanca. ¿Ya? Ahora, si pienso en la fuerza R, su brazo de palanca sería 0, porque no tiene distancia, ¿no? En el caso de la fuerza, del peso de la viga, que es una fuerza, su distancia no tengo, pero podría calcularlo, ¿no? ¿Cuánto valdría esta distancia? Este vale 3, ¿no? A ver, ¿cómo podríamos calcular? Ahí mismo lo podemos hacer, ¿no? Este de aquí a aquí, ¿cuánto vale? 1,5, ¿no? Sí, Ya, ahora de aquí a aquí, ¿cuánto vale? 0,8. 0,8, porque de aquí a aquí es 1,5, entonces este es 0,8 metros, ¿no? Entonces fíjense que ya tengo el brazo de palanca para cada uno. Este es 0,8 y es 90 grados. Para este va a ser lo mismo, ¿no? Su brazo de palanca va a ser 1,5 más 8. Eso vamos a decir, eso va a ser 2,3, ¿no? Ya. Pero en todos los casos tenemos. Entonces vamos a analizar, fíjense. El torque de la fuerza P1 en el punto de giro P. Ya. A ver, ¿quién me dice? La formulita es esta. Torque en el punto de una fuerza F cualquiera es la fuerza F por su distancia.
cuando la distancia con este forma 90 grados. Si no formara 90 grados, utilizamos la otra fórmula. Pero en este caso todos son 90 grados. A ver, ¿quién me dicta esto? Con valores directos. 686 newtons 686 newtons. Vamos a colocar eso. Por por 0,7 metros. 0,7 metros, ¿no? Este es el primer torque. 480.2. Perdón, 480,2, 80.2. ¿no? Esto es Newton metro, ¿ya? Vamos a calcular el torque para R. El torque de la fuerza R en el punto P. ¿Quién me dicta? El R, ¿no ve? 686. No, R. R no tenemos. Pues va a ser R por cuánto. ¿Por cuánto hay que multiplicar? 0.8. No. Cero. Por 0. Porque esta fuerza está en el mismo punto de apoyo. No tiene distancia. Está prácticamente en el mismo. Por 0 metros. Resultado, 0. ¿No? Porque ni siquiera tenemos R, ¿no? Tenemos otro torque. El torque del peso de la viga en el punto P. El peso de la viga. Ahora sí. ¿Cuánto? 392. 392. Y ahora lo que su compañero decía, ¿no? Por la distancia de esta fuerza al punto de giro. 0,8. Resultado. ¿Cuánto me sale? 313.6. 6 Newton metro. ¿Ya? Finalmente nos falta el último torque, ¿no? Torque de la fuerza P sub 2 en el punto P. Ya, ¿quién me dice? ¿Cómo sería? Sería P sub 2 por 2,8. Ahí. 3, perdón. P sub 2 2,3. por la distancia que es el brazo de palanca. 1,5 más 0,8. Eso es 2,3. 2,3. Obviamente esto me va a dar 2,3. Simplemente por ordenarlo me va a dar P sub 2. Pero ahora yo necesito la suma, fíjense, yo necesito la suma de momentos o la suma de torques. Tiene que ser 0 para que haya equilibrio rotacional, ¿no es cierto? Entonces, aquí hemos analizado la suma de fuerzas en Y para que haya equilibrio traslacional, ¿no? Esto es traslacional. Traslacional, ¿no? Se llama equilibrio traslacional. En cambio, a este equilibrio se le llama equilibrio rotacional, se le llama, ¿no? Entonces dice la suma. Entonces aquí tengo todos los torques. Entonces yo los sumo, ¿no? Bueno, fíjense, voy a ser muy excesivo de mi parte. Tendríamos que haber hecho así, ¿no? Torque de P sub 1 en el punto más. Entonces, torque de R en el punto P. Luego tengo más torque de la viga, del peso de la viga en el punto P, más el torque de la fuerza P sub 2 en el punto P, y esto tengo que igualar a 0, ¿no es cierto? Tengo que igualar a 0, porque eso me está diciendo aquí lo personal. Ahora aquí, en el torque, fíjense, cuando la fuerza es antihorario, entonces le vamos a colocar positivo, dice, ¿no? A ver, ¿con qué colorcito vamos? Con azul. Entonces, ustedes tienen que imaginar el giro de esta viga, ¿ya? Fíjense, si esta viga gira a este lado, ¿no? Si gira a este lado, entonces estos están girando al lado del giro horario, ¿no? Entonces, este va a girar así, ¿no?
O sea, en el punto de giro siempre. ¿Ya? Entonces, este va a ser negativo. Este va a ser negativo, ¿no? Ya. Ahora, en el caso de este no podemos analizar porque el punto de giro está a este lado, ¿no? Ahora, si este giramos, fíjense, hacia este lado, obviamente estas fuerzas están manifestando a este lado. Entonces, ¿cuál va a ser a cuál lado se va a mover? Cuando estamos girando así. Así estamos moviendo, ¿no? Entonces, este va a ser positivo. ¿Entendido? O estamos, analizando más. El R, por si acaso, aquí también es positivo, ¿no? Porque se está dirigiendo a ese lado. Bueno, cuando está girando, el vector P1 está yendo a ese lado. Está girando a ese lado, por eso es positivo. En cambio, estos van hacia este lado, ¿no? Por el giro, ¿ya? Entonces, tengo ahora sí. Aquí me ha dado 408, entonces eso es positivo, ¿no? En este caso, este es positivo. Bueno, así si quieren le podemos colocar, ¿no? Este es positivo, este era positivo, este es negativo y este es negativo. ¿Ven? Entonces tengo lo siguiente, ¿ya? Entonces este es 480,2 más este es 0 más el torque de la viga es 313,6 y luego tengo menos, aquí era menos. Y aquí esto es menos 2,3 P sub 2 igual a 0, ¿no? Entonces, a ver, ustedes me van a ayudar a calcular. Este lo voy a pasar al otro lado, ¿ya? Entonces, este va a ser 2,3 P sub 2 y este va a ser igual. Este se pasa y estos dos se restan. A ver, unas de estas. Resta de 480,2 menos 313,6. 166.6. Y ahí. Y entonces de aquí despejamos P sub 2, ¿no? Entonces esto va a ser 166,6 dividido 2,3. Este P sub 2 entonces es 72,4 newtons. Este P sub 2 no es torque, es peso en este caso, ¿no? Pero en la pregunta me decía, hay la masa 2. Entonces, ahora voy a utilizar esta formulita, obviamente, ¿no? Entonces digo, P sub 2 es igual a masa 2 por la gravedad. Entonces, la masa 2 entonces va a ser igual a P sub 2 dividido G. Entonces, la masa 2 entonces va a ser igual. P sub 2, que es 72,4 dividido 9,8. Ya. Entonces, ¿cuánto vale esa masa? 7.4. 7,4 kilogramos, ¿no? Entonces, esta sería una respuesta, ¿no? Esta de acá es una respuesta, ¿no? Entonces, esta es una respuesta, ¿ya? Ahora, bueno, allá mismo vamos a hallar las reacciones. Esto es para R ahora. Ahora, entonces R va a ser igual a 1078 más P sub 2. Entonces nuestra reacción, nuestra fuerza de reacción como módulo, ¿no? Y va a ser 1078 más P sub 2. Pero P sub 2 es 72,4. Acá, ¿no? Entonces, ¿cuánto me da este resultado? 1150,4. 1154. 1150,4. Perdón. Ya. Pues como es una fuerza en 3 minutos, ¿no? Y ahí está, ¿ya? La fuerza de reacción y la masa. A ver, veamos este otro resultado. Este resultado es el que tiene que ver con el primer caso, es el teorema de Lamy. ¿Ya? Ahí, a ver.
Entonces, este teorema de Lamy tiene que ver con, pero este teorema de Lamy es específico, ¿no? En este teorema de Lamy actúan tres fuerzas. Es bastante específico, ¿no? Ahora, obviamente, pueden actuar cuatro fuerzas, pero ya tendríamos que hacer el tratamiento de tres primeras fuerzas y ver qué pasa con la cuarta, ¿no? Pero como es más de carácter específico, dicen, tres fuerzas. Además, coplanares, dicen, ¿no? Tienen que estar en un mismo plano. Dice, concurren en un punto, deben concurrir, en este caso más específico, y estas, dice, y estas fuerzas van a formar ángulos alfa, beta y gamma, como en la figura. Fíjense, esta es una fuerza que concurren en un punto O, en este caso, ¿no? Concurren en un punto. Bueno, sus líneas de acción en este caso, ¿no? Sus líneas de acción. Entonces, esta fuerza F1, F2 y F3 que concurren en un punto y forman ángulos alfa, beta y gamma. Entonces se cumple, dice que F1 sobre seno de alfa es igual a F2 sobre seno de beta, y esto es igual a F3 sobre el seno de gamma, ¿no? Entonces, esta situación, en realidad es el teorema de los senos, ¿no? Pero obviamente para fuerzas que concurren en un punto, ¿no? Su demostración es geométrica, hay que trasladarse simplemente a triángulos de lo que nosotros conocemos, ¿no? Fíjense, por ejemplo, aquí. Si esta figura que está aquí, hacemos un traslado a esta figura, ¿cómo lo hemos hecho? Fíjense. Agarramos esta fuerza vectorial, esta magnitud vectorial, y lo he trasladado acá, ¿no? Más o menos en ese sentido. Y esta fuerza F3 que está con rojo, lo he trasladado acá, digamos de manera, trasladándole, digamos, ¿no? De manera geométrica, y esta la he dibujado en este sentido, ¿no? En otras palabras, se dice que se hace coincidir cola con extremo final, digamos, ¿no? Este es su extremo final, este F1 coincide con la cola de F3, este F3 coincide con la cola de F2 y F2 coincide con la cola de F1, ¿no? Ahora, muy posible que alguien diga, ¿cómo puedo yo a partir de esto generar aquello, por ejemplo? Es bastante sutil, yo diría, ¿no? Fíjense, sutil en el sentido de que tenemos que utilizar la geometría y la trigonometría, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué podemos hacer en el caso, por ejemplo, de entre el vector F3 y F2? Obviamente que el vector F3 con el vector F2, que son el rojo y el azul, forman alfa, ¿no es cierto? Pero no podríamos decir que forman alfa aquí. Lo que nosotros podemos hacer es que este vector, que es el vector F3, que es la fuerza F3, podemos hacer un traslado, fíjense. Podemos hacer un traslado en este sentido, ¿no? Así hacemos un traslado. Y entonces se va a formar aquí el ángulo entre digamos, así digamos, lo hubiese graficado. Entonces aquí estaría el ángulo alfa, ¿no? Obviamente, como este es un ángulo llano, entonces este va a ser 180 menos alfa, ¿no? Este ángulo de este lado. Ahora, si hacemos lo propio, por ejemplo, entre el verde y el azul, ¿cómo resultará, por ejemplo, no? Entonces, este verde podemos trasladar, este F1, como que digamos lo traigo aquí, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, el vector verde y azul formarían el ángulo gamma en este caso, ¿no? Entonces, aquí se replicaría el vector, el ángulo gamma, por ejemplo, ¿no? Y este sería 180, esta partecita sería 180 menos gamma, por ejemplo, ¿no? Para el otro ángulo hay que hacer de la misma manera, ¿no? Eso quiere decir que nosotros este tipo de propuestas podemos llevar a triángulos. Y en este tipo de triángulos ya podríamos trabajar con los resultados que teníamos de trigonometría y de geometría, ¿no? Como que vamos a ver un ejemplo que se va a comportar de esa manera, ¿ya?
Entonces, a ver, veamos este ejemplo práctico, digamos. ¿Ya? Entonces, en este ejemplo, fíjense, podemos decir, ¿no? Una viga o una basa, que sería esta, una basa o una viga, ¿ya? Está colgada de un techo a través de unos cables. Entonces, nuevamente hemos dicho, si nosotros hacemos el corte imaginario, entonces aquí se va a formar una tensión, ¿no? Este le podemos llamar tensión 1. Y entonces lo propio este lado, se hace el corte imaginario, aquí se va a formar una tensión 2, ¿no? Obviamente. Entonces, obviamente que esta base, siendo una base homogénea, su centro de masa está en el centro exactamente, como ya hemos explicado. Entonces este sería el peso, por ejemplo, ¿no? De este. Entonces cada uno de estos vectores, bueno, estos son fuerzas, ¿no? Y aquí ya me he anticipado, he trazado sus líneas de acción, es la extensión, ¿no? De cada una, y en efecto concluyen en un punto, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos aplicar? Obviamente dentro de este problema, lo que nos van a dar, es muy posible que nos den, digamos, estos ángulos. Fíjense, aquí me pueden dar un ángulo alfa, aquí me pueden dar un ángulo beta, quién sabe, ¿no? Entonces, de acuerdo a la construcción, nosotros podemos generar algunas situaciones. Por ejemplo, fíjense, si aquí se construye una extensión de esta viga, este alfa, por matemáticas, esto sería alfa, ¿no? Por matemáticas, por trigonometría, por geometría, perdón, ese sería beta, por ejemplo, ¿no? Entonces, podemos generar situaciones en las que podemos analizar ya para estos valores, ¿no? Pero esto, fíjense, lo que podemos hacer es lo siguiente, ¿no? Podemos trasladar a una figura de este tipo. Y esa figura de ese tipo sería así, fíjense. Entonces trasladamos esa figura. Entonces tendríamos así, fíjense. Tendríamos lo siguiente. Esta tensión 1, más o menos, a ver, vamos a tratar de generar la misma. Bueno, acá, ¿no? Así. Entonces tengo aquí la tensión 1. Y luego tengo la tensión 2, que la voy a posicionar en este punto de encuentro, ¿no? Este sería T2. Y este sería el peso, que es vertical, ¿no? Que es perpendicular hacia el centro de la Tierra, ¿no? Es en forma directa, vertical. Entonces, este va a ser nuestro peso, ¿no? Obviamente, de acuerdo al contexto del problema, aquí se van a generar ángulos alfa, beta y gamma, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esta situación, luego podemos aplicar el teorema de Lamy, ¿no? De Lamy. Entonces, al aplicar el teorema de Lamy, aquí, por ejemplo, dirá, por ejemplo, que T1 sobre seno de alfa es igual a T2, tensión 2, sobre el seno de beta, ¿no? Por ejemplo. Entonces de aquí, bueno, en este mismo ejemplo podemos despejar una tensión, ¿no? Será, esto pasa a multiplicar, entonces va a ser T2 por el seno de alfa dividido el seno de beta, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ver, como les digo, en los ejemplos que tengamos, que vamos a aplicar el teorema de Lamy de manera directa en algún caso, o si no, nos vamos a trasladar a un triángulo donde lo podamos resolver de esta manera. Ahora, obviamente que en esta viga es muy posible que haya torques, ¿no? Momentos de fuerza. En esos momentos de fuerza es como cuando vamos a cortar y este permanecería atado, entonces esto va a girar, ¿no? Considerando este punto de giro. Pero eso es cuando ya tengamos ejemplos particulares donde tengamos este tipo de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, estamos analizando la situación de sus tensiones y el peso, ¿no? Por ejemplo, este se descompondrá en el eje de las X y en el eje de las Y, en el eje de las Y, en el eje de las X, y hallaremos suma de fuerzas en X, hallaremos suma de fuerzas verticales, ¿no? Y hallaremos suma de momentos de fuerza cuando, digamos, cortamos este cable, por ejemplo, ¿no?
Entonces, al mismo tiempo se puede aplicar el teorema de Lamy, ¿no? Ya, entonces, de esa manera donde vamos a aplicar nuestros problemas.